Jesús Gascón, soy el coordinador del grado en Historia y con esta intervención lo que pretendo es sumarme a la bienvenida que ya os ha transmitido el equipo de canal de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, ahora que os incorporáis a los grados, y además ofreceros alguna información y orientaciones que seguramente os resultarán útiles en este momento en que franqueáis la barrera que separa la enseñanza secundaria de la enseñanza universitaria. Desde ese punto de vista, lo primero que quiero comentaros es el contexto al que os vais a incorporar. Hablamos de universidad, hablamos de enseñanza superior, por lo tanto, pero hablamos también de un contexto internacional que del que por lo menos debéis tener alguna referencia. Hablamos de lo que se conoce como Espacio Europeo de Educación Superior, también Plan Bolonia, porque fue en Bolonia donde se diseñó, a partir de un acuerdo entre ministros de educación de distintos países europeos. Bien, ese plan Bolonia, que se puso en marcha en 1998, ha definido un mapa de titulaciones a nivel europeo que son titulaciones con algunas características distintas a las de sistemas previos. Para empezar, son titulaciones que tienen reconocimiento fuera del país donde se cursan, lo cual, por ejemplo, permite movilidad. De hecho, todos seguro habéis oído hablar del programa Erasmus, que permite hacer estancias fuera de España, cursando asignaturas de titulaciones de otros países que luego son convalidadas dentro de vuestro expediente académico. Bueno, pues eso es posible gracias a este Plan Bolonia. Es un sistema, el de la educación superior, que está basado no solamente en conocimientos, que siguen siendo algo importante, como ocurría ya con anterioridad, sino que también se apuesta por la formación en competencias. Detrás de este término, muy sometido a discusión, no hay por qué negarlo, pero no deja de estar simplemente las habilidades, las capacidades que todos debemos desarrollar a partir de nuestra formación. ¿Para qué? Pues bueno, esta es otra característica que tiene el sistema actual. El diseño de las titulaciones se ha hecho teniendo en cuenta también que el objetivo último de todas ellas es incorporar a los alumnos al mercado laboral, de una manera o de otra. Para ello, lo que se ha compuesto es un mapa de titulaciones en el que hay tres tipos de títulos que configuran, bueno, pues los distintos peldaños de una escalera. Vosotros ahora os encontráis en el primero, el de los grados. Normalmente tienen 4 años de duración, una duración que además se computa dentro de la universidad en créditos. Los créditos son unidades de medida dentro de la universidad que manejaréis habitualmente. Un crédito son 25 horas lectivas y en esas 25 horas lectivas pues se incluyen todo lo que comporta una asignatura, desde la actividad presencial, la parte práctica, los exámenes, el trabajo del alumno, todo eso configura el diseño de una asignatura y se computa, como digo, en créditos. Partiendo de la base de que un crédito son 25 horas lectivas, eso significa que una asignatura de 6 créditos pues viene a tener 150 horas de trabajo de distinto tipo, como digo, y que, bueno, es un marco de referencia, porque claro, luego cada alumno y cada profesor pues tenemos distintos ritmos, distintas capacidades en definitiva. No quiere decir que a todos una asignatura nos tenga que ocupar 150 horas, pero sí que sirve como referencia para hacer los cálculos correspondientes. Y como orientación a la hora de saber, bueno, pues en qué situación estamos de cara a poder superarla o no. Bien, como digo, los grados tienen un diseño que se basa en 4 años, 4 cursos de duración, y eso les da en créditos una duración de 240 créditos, lo cual nos lleva pues a unas 6.000 horas de duración. También para que vayáis tomando referencia del tiempo que le vais a dedicar a esta vida académica a la que os incorporáis.
Ese primer peldaño ya os daría un título superior y con ese título superior podríais acudir al mercado laboral, presentaros y bueno, encontrar un trabajo, bien sea en la empresa privada o bien sea a través de una oposición en el mercado laboral que se rige por convocatorias públicas, ¿eh? Bien, un segundo peldaño estará formado por los másteres. En estos másteres, que son bastante homogéneos, tienden a durar un curso, por lo tanto hablamos de 60 créditos. Eh, Hay dos tipos. Uno son los másteres que se llaman profesionalizantes, que son los que capacitan para el ejercicio de determinadas profesiones. Por ejemplo, profesor de educación secundaria, de infantil, abogado, veterinario. Para poder incorporarse a esos puestos, uno debe tener, aparte de un grado, el máster profesionalizante específico de, de, ese, de esa profesión. Y eso os permitiría incorporaros al mercado laboral. El otro tipo de másteres también permitiría, al acabar el máster, una incorporación al mercado laboral, pero tiene un componente también de continuidad hacia la vida investigadora. Son los másteres que se suelen identificar como de investigación o de estudios avanzados y que amplían la formación recibida en un grado. eh, con eso uno puede ya conformarse y decir, bueno, ya tengo mi grado y mi máster, me incorporo al mercado laboral, o lo intento, y también abren la posibilidad de continuar con un tercer peldaño, que es el que está al final de la escalera de la educación superior, que es el doctorado. De manera que uno podría incorporarse a la vida investigadora, hacer su tesis doctoral y en algunos casos incluso continuar camino mediante contratos postdoctorales, bueno, pues acercándose a la carrera universitaria. Vosotros, como digo, os encontráis en el primer peldaño, pero no está de más plantearse también qué pretendéis de la enseñanza universitaria, cuáles son vuestros objetivos, cuáles son vuestras capacidades, qué posibilidades tenéis en definitiva a la vista y tratar de construir vuestro currículum personal en función de ellas. En todo caso, no deja de ser el primer paso dentro de ese mundo. Por eso os decía que es importante también tener conocimiento sobre el contexto al que os incorporáis. Bien, centrándonos en el caso de los grados, el grado en historia, esos 240 créditos que lo componen, están distribuidos en asignaturas. Cada asignatura tiene un número de créditos concreto, como os decía, y a su vez esas asignaturas se pueden distribuir en varios módulos. Hay módulos obligatorios y hay módulos optativos. Sospecho que no hace falta que insista en lo que le corresponde a cada uno de ellos. Los obligatorios hay que cursarlos todos, los optativos permiten capacidad de elección en función de los intereses de cada alumno. Por la parte de los módulos obligatorios existe uno que se denomina de formación básica, que está compuesto por asignaturas de disciplinas afines a la historia. No son asignaturas específicamente de historia y el objetivo es ampliar la formación histórica con un punto de transversalidad, con un punto de interdisciplinariedad para enriquecerla. Por lo tanto, son obligatorias y os van a abrir a ámbitos disciplinares como la filosofía, la geografía, la filología, que completan la formación específicamente dedicada a la historia. Un segundo bloque es el que está compuesto por las asignaturas obligatorias. Todas hacen referencia a campos historiográficos divididos desde un punto de vista cronológico. Hay asignaturas, bueno, la distribución pues tiene que ver con los departamentos y con la distribución del campo de la historia, no la voy a detallar aquí, pero todas ellas habría que cursarlas. Hablamos en los dos casos, formación básica y obligatorias, de asignaturas de 6 créditos. Y luego está el idioma, que es también obligatorio. Tenéis que tener acreditado un nivel B1 en alguno de los 4 idiomas oficiales, que son el inglés, el francés, el italiano o el alemán. Y eso implica o bien la convalidación de un nivel que ya hayáis adquirido en algún momento. Os animo a que lo hagáis lo antes posible para quitaros ya ese requisito de delante, o la adquisición de ese nivel
a través del Centro Universitario de Lenguas Modernas o de alguno de los certificados que otorgan centros de estudios oficiales de distintos países. Bueno, todo eso, insisto, os animo a que lo resolváis lo antes posible con vistas a dejar esa parte del expediente cubierta y no tener problemas como han tenido algunos compañeros vuestros en años anteriores que han terminado todas las asignaturas y no son graduados porque no tienen acreditado ese nivel de B1. Por lo tanto, insisto en que lo deseable sería que esto lo resolvierais lo antes posible. Bien, el último apartado obligatorio es el trabajo de fin de grado, sobre el cual ya se os hablará cuando os acerquéis al curso cuarto, que es donde se desarrolla, pero que en definitiva en lo que consiste es en un trabajo de investigación bibliográfica que os permita demostrar que habéis adquirido conocimientos y competencias a lo largo de los 3 años y pico precedentes a su elaboración. De alguna forma es la parte práctica que completa el diseño de este plan de estudios. Bien, junto a esta parte obligatoria existe una optativa dividida también en dos bloques. Uno es el que lleva por título Teoría, Metodología e Historiografía, que habla de cuestiones que tienen que ver pues, con aspectos teóricos de la historia. Está compuesto el bloque por 10 asignaturas de 6 créditos, de los cuales hay que escoger 3 asignaturas, por lo tanto un total de 18 créditos. Y luego existe un bloque que se denomina itinerarios, en el cual hay asignaturas de los distintos campos históricos en los que se divide la disciplina. Se ofrecen hasta 15 asignaturas, todas de 5 créditos, y hay que cursar 6 de ellas, por lo tanto hay que completar 30 créditos. Con este bloque lo que se pretende es que a la base general que todos vais a tener por la parte obligatoria le añadáis una parte más personalizada en función de vuestros intereses, de vuestra curiosidad o incluso de vuestra orientación a la hora de continuar estudiando, investigando y demás. Es una optatividad que se puede orientar ya, como digo, en función de los intereses de cada uno, incluso hacia esos peldaños adicionales que os comentaba antes, los másteres, incluso la tesis doctoral, pero realmente no deja de tener una independencia absoluta. Es decir, uno podría orientarse hacia la historia moderna, por ejemplo, acabar el grado con un TFG de historia moderna y a continuación incorporarse a un máster de historia antigua. No hay ningún tipo de problema en ese sentido, más allá de que bueno, habrá que actualizarse un poco en el momento de dar el salto al máster, pero no es incompatible en ningún caso el variar la línea que uno comienza a seguir y pasar a otra. Bien, con relación al plan de estudios, otra cuestión interesante es que dentro de la parte optativa se pueden conseguir hasta 6 créditos como máximo a partir de actividades no académicas, actividades extraacadémicas. Por ejemplo, la participación como delegado de curso, la participación en actividades deportivas, la participación como mentor en el programa de orientación universitaria, del que os comentaré algo dentro de un momento. Todo este tipo de cuestiones se puede solicitar la convalidación y acumular hasta un máximo de 6 créditos, con lo cual podríais tener completo el expediente académico, es decir, esos 240 créditos que componen la titulación, pero no haber cursado alguna de las optativas que se ofrecen y haber hecho a cambio alguna actividad de este tipo que os comento. Bien, a la hora de desarrollar esta titulación va a ser fundamental que reforcéis o que desarrolléis o que incorporéis, según los casos, algunas pericias básicas. La primera y fundamental son las tecnologías de la información y la documentación, que resultan necesarias para todos, pero una vez que uno se incorpora a la vida universitaria, pues ya iréis descubriendo que ofrecen muchísimas posibilidades, que reportan ventajas siempre que se saben manejar con cierta pericia, pero cuando uno carece de ellas, pues se encuentra bastante limitado. Por lo tanto, sería bueno que esta ventaja que todos tenéis con respecto al profesorado, incluso al más joven,
que venís ya con cierta habilidad desarrollada previamente, la adaptéis a los usos académicos a los que os vais a tener que enfrentar a partir de este momento. De ese modo, pues podréis encontrar recursos que en otro caso pues no podríais utilizar, estaréis al tanto de toda la información que se genera y eso os va a facilitar el desarrollo de la vida universitaria con mucha mayor facilidad y además con un enriquecimiento mayor, no me cabe ninguna duda. Todo esto, entre otras cosas, os permitirá recibir la información abundantísima que se genera dentro de la universidad, contrastarla y aprovecharla de manera más eficiente. Estamos en el mundo de la información. Hay sociólogos que han acuñado el término era de la información para definir nuestra época y no dejan de tener razón. Lo cierto es que corremos el riesgo de quedar sepultados por ella y cuando os incorporéis en los primeros días ya empezaréis a recibir información por muchos canales y además tendréis vías para localizarla por vuestra cuenta. Bien, lo fundamental de todo esto es tener la certeza de que estáis manejando información fiable, información rigurosa. Siempre ha habido fake news, lo que ocurre es que antes se les daba otras denominaciones, pero los rumores, las falsas noticias, las noticias no contrastadas, en definitiva, siempre han estado ahí. ¿Cómo asegurarse de que uno maneja la información fiable que le va a permitir estar siempre en el lugar que le corresponde, cumplir las actividades que tiene que hacer, asistir al examen el día que está convocado y no otro, o no a una hora distinta a la que está convocado? Bueno, pues tenéis varios canales que siempre son fiables. Para empezar, las páginas web tanto de la universidad como de la facultad. Están inundadas de información y son canales actualizados y donde además se está al tanto de que lo que allí se publica pues sea información contrastada. Incluso si se detecta un error, se corrige. Por lo tanto, siempre que tengáis alguna duda, acudid a unizar.es o a fyl.unizar.es porque allí vais a encontrar información, como digo, fiable, contrastada. Hay además en la página de la Facultad de Filosofía y Letras, hay un espacio específico para los alumnos de nuevo ingreso, donde vais a encontrar información pues que va desde el reglamento de permanencia, el programa de orientación o incluso alojamientos. Los que venís de fuera de Zaragoza, ahí tenéis información específicamente orientada a los alumnos que se incorporan a la universidad y eso siempre es muy útil. Otro cauce importante, presencial, son las secretarías de la facultad y los departamentos. Allí tenéis personas que están trabajando en la administración, que conocen cómo funciona, conocen la normativa y os pueden orientar en situaciones de duda o de incertidumbre. Podéis recurrir a ellos con toda confianza y os darán información también fiable. Desde luego, dentro del profesorado, pues el que os habla, como coordinador del grado, suele estar al tanto de las cuestiones administrativas y de las académicas, y cuando no lo está, pues os remitirá hacia quien lo esté. Eso es una ayuda también útil. Yo no tengo por qué saber de todo, pero sí sé quién puede resolverte esta pregunta. Pues te digo quién puede hacerlo, y eso también es una ayuda. Y luego iréis topando también, en los 4 años que estéis aquí, con profesores de confianza, que estarán al tanto de todo lo que conlleva la vida universitaria y que os pueden dar orientaciones tanto administrativas como académicas. Desde ese punto de vista, vosotros iréis detectando qué profesores son de confianza y quiénes no lo son tanto, que estamos de todo, también es bueno ser consciente desde el principio, y entre los que sí que son merecedores de confianza, pues están los profesores que se hacen cargo del programa de orientación universitaria al que me refería con anterioridad. Este curso se van a hacer cargo para el primer curso académico de la carrera, Carlos Sáenz, que es un profesor de arqueología, y Ana Morte, que es una profesora de historia moderna. Son profesores tutores que van a estar a vuestra disposición a lo largo del curso para cualquier problema que os pueda surgir. Cuando comiencen las clases, se pondrán en contacto con vosotros para explicaros en qué consiste el programa y ofreceros su ayuda. Una ayuda para la cual además contarán con 2 alumnos que todavía están dentro de la carrera en los últimos cursos, pero ejercen en este caso papel de mentores
como complemento a lo que os puedan comentar los profesores. En este caso son Laura Oliete y Elías López los que se van a incorporar para cumplir esa función, que entre otras ventajas pues tiene el hecho de que quien os cuente determinadas cosas es uno de vosotros, es un alumno que ha tropezado o que ha evitado dificultades igual que os vais a encontrar vosotros. Por lo tanto, es una aportación interesante y la verdad es que el programa está funcionando bastante bien desde este punto de vista. Dentro de esos profesores de confianza o de esas personas de confianza, pues no está de más saber que existen estos profesores tutores y estos alumnos mentores que también pueden cumplir funciones de orientación. Y finalmente, otro cauce a través del cual vais a recibir información fiable es el correo corporativo. El correo que se os asigna cuando os matriculáis, que lleva pues el marchamo de calidad de la universidad y a través del cual recibiréis comunicaciones pues desde las secretarías del decano, de la facultad, de los departamentos, también del coordinador, en algún momento se puede poner en contacto con vosotros, los profesores de las asignaturas, todo lo que tiene que ver con la vida universitaria, desde convocatorias de cursos, convocatorias de becas a las cuales podéis acceder, incidencias. Estamos en un contexto que posiblemente en más de un caso haya que recurrir al correo electrónico para comunicar que se aplaza una clase por la razón que sea, para, en fin, teneros al tanto de todas las novedades que van surgiendo. Si no queréis manejar el correo corporativo porque tenéis una cuenta personal y preferís hacerlo a través de ella, podéis hacerlo con toda facilidad derivando la comunicación del correo electrónico, derivándola hacia la cuenta personal vuestra, y de esa manera recibiréis en el correo personal la misma información. Pero insisto en que es algo interesante y que deberíais tener en cuenta. Todo esto, la gestión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que antes se llamaba nuevas tecnologías, y todo lo que tiene que ver con la gestión de la información, tiene que ayudaros también a diseñar vuestra propia estrategia de cara al estudio. Tenéis que empezar a formar un método de trabajo distinto del que habéis utilizado hasta la enseñanza secundaria, porque el medio en el que os vais a mover es distinto. Y donde os valía un ritmo de trabajo concreto, pues ahora vais a tener que adoptar otro. Aquí no se os va a perseguir para que hagáis nada, ni ir a clase, ni a entregar los trabajos, ni presentaros al examen. Hay un punto de responsabilidad personal que tenéis que desarrollar precisamente en este momento en que entráis a formar parte de la vida universitaria. Ese nuevo método de estudio lo tenéis que ir adaptando a esas nuevas exigencias con las que os vais a encontrar, y en buena medida las orientaciones que necesitéis pues las podéis pedir a los profesores en las tutorías, en ese programa de orientación que os comentaba, para tratar de organizaros lo mejor posible. También vais a contar con un apoyo fundamental, que es la biblioteca universitaria. En la medida en que se pueda, pues vais a disponer, me refiero en la medida que se pueda por las cuestiones sanitarias, evidentemente, pero la vais a poder utilizar como sala de estudio para consultar los fondos que allí existen, pero también para entrar en contacto con recursos online que se están incorporando a través de la página web de la biblioteca universitaria. Todo eso va a configurar un apoyo fundamental, como digo, para que podáis desarrollar vuestro estudio de la manera más sólida y más rigurosa posible. Junto con esto, pues existe lógicamente las clases presenciales. Vuelvo a sacar a colación el tema de las cuestiones sanitarias. Los cursos van a comenzar presencialmente. Desde ese punto de vista, debéis saber que no es obligatorio asistir, pero resulta muy recomendable. Ese contacto directo con los profesores os va a permitir pues tener unas referencias que de otra forma no tendríais, resolver dudas a veces con una simple mirada, sabiendo por dónde va una explicación que de otra manera pues no vais a poder tener. Y algo parecido hay que decir de las tutorías. De momento se nos recomienda que sean telemáticamente, pero no por ello dejan de ser menos relevantes. El poder resolver en una conversación de 5 minutos con un profesor una duda que de otra manera pues a lo mejor os cuesta un suspenso en un examen. Bueno, pues
insisto, recomendable, no es obligatorio, en la universidad hay pocas cosas obligatorias, pero sí recomendable tanto asistir a clase como a las tutorías. Y junto a todo esto, pues está el anillo digital docente, en el cual pues vais a encontrar muchos recursos. Una parte importante la constituye la plataforma Moodle, donde los profesores de cada asignatura que la manejan os van a ofrecer materiales para preparar los temas, os van a proponer tareas que luego calificarán, y también, si la circunstancia obliga a ello, pues es la plataforma a través de la cual se realizarán los exámenes correspondientes. Esto ya hubo que hacerlo en la última convocatoria del curso del curso pasado, la del verano, y bueno, pues todos nos tenemos que adaptar a esta necesidad y disponemos de unas herramientas que permiten resolver problemas que se puedan ir planteando. Bien, al hilo de todo esto, sí me gustaría subrayar, igual que ya os decía antes, la importancia que tiene el resolver el tema del idioma, de cerrar esa parte del expediente lo antes posible, que ya desde este primer momento cobréis conciencia de la importancia que tiene un expediente académico, porque de alguna forma constituye vuestra carta de presentación y, los que juguéis a las cartas, vuestra baza ganadora o no en aquellas circunstancias en las que tengáis que concurrir con otros compañeros. Existen momentos en los que vais a tener que competir por distintas cosas, desde la solicitud de un director de trabajo de fin de grado a la solicitud de una beca, bueno, pues en distintos grados, pero eso exige tener una titulación, mejor dicho, un expediente suficientemente potente. Si es para dirigir, para director de trabajo de fin de grado, pues bueno, un expediente de notable ya está en buenas condiciones para poder tener el director que tú quieres tener y no el que te toque. Pero desde luego el criterio que se sigue a la hora de las asignaciones es la nota media del expediente académico. Y cuando lleguéis más adelante, los que quieran seguir por la vía de la investigación y soliciten una beca, pues evidentemente van a competir todavía con más dificultades si no tienen un expediente alto. Pensad que cuando se intenta incorporar uno a este mundo de las becas y de la investigación, hay un momento en que ya no compites solo con tus compañeros del curso o de cursos anteriores o posteriores, sino también a nivel nacional y no digamos ya a nivel internacional. Por lo tanto, es donde se echa de menos a veces no haber apurado, no haber esforzado un poco más para conseguir un sobresaliente en vez de un notable. Bien, no todos tenemos por qué conseguir un sobresaliente, porque esto depende de las capacidades, de los intereses de cada uno, pero sí que es bueno que desde ahora mismo os planteéis ya qué queréis hacer y en la medida de lo posible mantengáis la mayor cantidad de posibilidades abiertas. Siempre es mejor dejar de lado una posibilidad que no poder escogerla. Y en eso tiene, como digo, mucho que ver el expediente. Pensad que si acabáis un primer semestre con 5 aprobados, vais a necesitar un montón de sobresalientes inexcusablemente para poder compensar eso. Y aun con todo el expediente, pues se va a resentir. Entonces eso, insisto, sería bueno que lo tuvierais en cuenta ya desde el momento en que llegáis a la universidad. Bien, y aparte de todo esto, pues vais a necesitar evidentemente cierta habilidad a la hora de moveros por el campus universitario, porque, como sabéis, la Facultad de Filosofía y Letras pues tiene sus dependencias naturales cerradas por una reforma arquitectónica que está en marcha y que nos obliga a tener las clases, las prácticas en distintos espacios. Por lo tanto, sería bueno que en la página web de la facultad, por ejemplo, o en la de la universidad, os hagáis con uno de los varios planos que existen del campus universitario para saber por dónde os tenéis que mover. Y donde no llegue el plano o no llegue vuestra capacidad de interpretación, preguntad. Preguntad buscando esas fuentes fiables de información que os comentaba antes. Ya como recapitulación, me gustaría insistir en la necesidad de que seáis proactivos, aunque es un término que no me gusta demasiado, pero sí la idea que encierra. No solamente que reaccionéis ante lo que os pasa, sino que preveáis qué necesidades vais a tener que afrontar para ir trabajando en conseguir las herramientas y las capacidades para hacerles frente. En ese sentido, está bien que adaptáis vuestro método de trabajo y de estudio a lo que se exige dentro de la universidad,
que esas nuevas tecnologías, esas tecnologías de la información y la comunicación que ya conocéis, las apliquéis, les busquéis utilidades dentro de lo que tenéis que hacer como tareas universitarias, y desde luego que os mováis dentro de la universidad como corresponde a personas que están convirtiéndose en universitarios. No os sirve de nada seguir actuando como si todavía estuvierais en la educación primaria o en la secundaria. Aquí vais a topar ya con un mundo diferente, y es conveniente que eso lo vayáis teniendo en cuenta a partir de este momento. Desde luego, recomendación señalada sería que empezarais ya a ir preparando las asignaturas. En cuanto empiecen las clases, empecen a recomendaros los profesores bibliografía que consultar. Pues bueno, ir trabajando ya, aunque sea poco a poco, pero ir incorporándoos a ese ritmo de trabajo que luego os va a venir bien para afrontar con más desahogo tanto la entrega de trabajos en febrero como los exámenes a los que os tengáis que presentar. Desde luego, asistir a clase en la medida en que se pueda, frecuentar las tutorías y aprovechar los recursos de la biblioteca todo lo que podáis. Por insistir una vez más, no descuidéis el expediente en la medida de lo posible. Insisto también, cada uno en función de su capacidad y de sus objetivos, de lo que queráis hacer en esta carrera universitaria, de para qué queráis aprovechar este paso por la universidad, y desde luego el tema del idioma, si queréis ser graduados, pues resolverlo lo antes posible, porque si no os quedaréis en una especie de limbo extraño a falta de un requisito que normalmente se suele superar con bastante facilidad. Hombre, ya que estamos en un contexto tan excepcional como el que ha generado la pandemia, pues sí que me gustaría hacer una última llamada a la responsabilidad personal. Es decir, todas aquellas medidas sanitarias, higiénicas, que se nos recomiendan por las distintas autoridades, que van desde mantener una distancia interpersonal, lavarse las manos, llevar mascarilla, no generar aglomeraciones. Desde luego, si alguien tiene algún síntoma extraño, pues comunicarlo lo antes posible. Todas estas cuestiones que realmente dependen de nosotros mismos, pues sería bueno que las tuviéramos en cuenta y que las aplicáramos en la medida de lo posible para evitar problemas que, en fin, nunca tendremos la certeza total de estar haciendo las cosas que nos eviten el infectarnos, pero bueno, por lo menos reducir el porcentaje de posibilidades. Y junto a estas medidas que se suelen comentar, pues hay una que puede parecer un poco tontorrona, pero que también es bastante eficaz a la hora de luchar contra un virus, que es ventilar los espacios que se ocupan. Pensad que vais a estar en aulas, en historia tenemos siempre grupos grandes de alumnos, vais a estar en aulas que son amplias, pero en las cuales vais a convivir bastante tiempo un número importante de personas. Entonces, sería bueno que desde el principio esa medida, que es muy profiláctica a la hora de evitar una difusión del virus, pues la aplicaréis. Simplemente abrir de tanto en tanto las ventanas de esos espacios en los que os estéis encontrando. Y yo creo que con este conjunto de informaciones, de orientaciones, pues vuestra incorporación en este grado puede resultar sencilla, dentro de que evidentemente el proceso de adaptación a todos nos cuesta una vez que entramos en alguna actividad nueva, pero bueno, es una manera bien orientada de comenzar una vida universitaria que tiene un punto novedoso, tiene un punto de riesgo. No me refiero solamente a la cuestión sanitaria, sino también, bueno, enfrentarse a cosas nuevas, pero también constituye un reto ilusionante que os permitirá desde luego alcanzar una formación rica, como corresponde a una carrera de humanidades, y en la cual evidentemente todos los que componemos el equipo docente de la universidad, pues estamos a vuestra disposición. Yo desde luego, si tenéis alguna duda, algún problema en el que pueda ser de ayuda, pues os ofrezco mi atención desde este momento, y desde luego os deseo todo lo mejor en este momento tan ilusionante que estáis empezando a vivir. Espero que nos veamos pronto y, como digo, ojalá que disfrutéis durante estos años universitarios que empiezan a contar a partir de este momento. Muy buena suerte y hasta pronto.